virtudes, que tiene mucho que ver con lo que es la responsabilidad de nuestra iglesia. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias allí en la epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo que él nos tiene. Es un texto muy conocido y es un texto con el cual nosotros vamos a conocer un poco más. Hay una palabra allá que se nos menciona, que son virtudes. Y sí quiero mencionar desde ahorita, y voy a enfatizar eso durante la plática, que no son las naturales virtudes del ser humano, sino que estas deben de ser sustituidas por las virtudes de aquel. Vamos a leer el versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos nosotros aquí que conocer qué significa anunciar las virtudes de Dios, es decir, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos muestra sus virtudes a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y Él es el que nos llamó. En las iglesias cristianas, todo miembro sabe lo que es la responsabilidad principal que como iglesia debe de cumplir ante una sociedad que está desesperada, que está acelerada, pero sobre todo está desesperanzada. Y cuando vive situaciones como las que nos toca vivir el día de hoy, entonces esa desesperanza aflora y sale tan a flote que la persona se descuida mucho ella misma y a todos los que le rodean. Bueno, el anuncio del reino de Dios es entonces el anuncio que la iglesia, o el reino de Dios es el anuncio que la iglesia debe de estar dando. Eso todos lo sabemos. Pero ¿cuál ha sido nuestra actuación como hijos de Dios ante estas circunstancias? Lo que he notado es que muchos más de lo que a mí me gustaría reconocer, permanecemos impávidos o indiferentes ante las necesidades de los demás. Nos importa poco muchas veces las necesidades reales de los demás, pero sobre todo sus necesidades espirituales, porque la espiritualidad y las virtudes se muestran mucho con un comportamiento y no con lo que yo digo. Entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Qué ha faltado entre nosotros para que esto pueda darse de una manera más notable? Cumplir con nuestra responsabilidad. Me acuerdo en una ocasión cuando yo hablaba sobre honrar al padre y a la madre, un joven me pregunta: pastor, eso me parece muy bueno, muy bonito, pero en realidad, ¿qué significa honrar? Y me hizo pensar, porque entonces el mensaje que estaba dando no se entiende. Entonces, una de las preguntas que puede surgir entre nosotros, ¿qué es anunciar las virtudes? ¿Qué significa anunciar? ¿Cómo anunciamos virtudes? Muchos pensamos que a través de lo que decimos, de nuestra lectura de la Biblia y todo, pero es en realidad mucho más que eso. Entonces, ¿qué significa anunciar las virtudes? Primero, tenemos que saber qué es lo que dice el diccionario acerca de la virtud. La virtud, nos dice un diccionario, es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Fuerza, vigor o valor, poder o potestad de obrar. Entonces nos está diciendo que la virtud tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, la manera como nosotros nos comportamos ante los demás. Pero mire, la virtud implica integridad de ánimo, integridad de bondad de vida. Es decir, la integridad de ánimo es que yo soy como a mí se me ve en privado y en público. Cualquiera que a mí me conoce sabe, o si tengo variaciones de ánimo, que el ser humano suele tenerlo de acuerdo a las circunstancias a las que se enfrenta. Entonces debe de saber cómo controlarlo, cómo controlarse. Y eso es lo que vamos a leer al final. Pero vamos a ver un poquito más. Es un hábito, es disposición del alma. El alma viene del griego ánima, que quiere decir vida, o sea, animar,
como algo que surge desde adentro, que es lo que suele ser llamado alma, desde el punto de vista de la filosofía griega. Para la disposición del alma para las acciones conforme a la ley moral. Otra vez, volvemos a hablar de acciones, pero ahora conforme a la ley moral. En este caso, la ley moral que rige al cristiano está establecida en la palabra de Dios y es la que nosotros debemos de cuidar. Hay virtudes que le llaman virtudes cardinales, que es cada una de estas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y usted va a ir reconociendo algunas de esas como parte o de las características del fruto del Espíritu Santo. Y las virtudes teologales que desde el segundo siglo de nuestra era, los padres de la iglesia han identificado con aquellas palabras que Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 13, exactamente en el 13º versículo: fe, esperanza y amor. Esas son las virtudes que le llamamos virtudes teologales, y el objeto directo, es decir, de quién solo las podemos obtener para poderlas reflejar, es Dios. Por lo tanto, la misma naturaleza humana en su condición de pecado no nos permite que por nuestra iniciativa anunciemos las virtudes que provienen de Dios, que las anunciemos de la manera adecuada. O sea, las virtudes que provienen de Dios, las virtudes mismas de Dios, como las que acabamos de mencionar. Las virtudes se reflejan en el fruto del Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de dar a conocer a través de nuestro comportamiento, de la manera como hablamos, como actuamos, como nos relacionamos con los demás. Por eso Dios nos manda a anunciar sus virtudes. O sea, tenemos el para qué, pero no tenemos el cómo. Dios siempre ha dejado en nuestras manos el cómo. Cuando Él dijo o dio el gran mandamiento, ir por todo el mundo, uno dice, ¿para qué? A predicar, a hacer discípulos. ¿Para qué? Para bautizarlos, incorporarlos. ¿Para qué? Para enseñarles todo lo que yo les he enseñado. ¿Y entonces qué? Entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea cómo Dios siempre habla del para qué y cómo Él actúa. Pero a nosotros nos deja el cómo. ¿Cómo voy a ir a todas las naciones a ser discípulos? ¿Cómo voy a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya nos da Él la forma. ¿Cómo voy a enseñarles bueno, la estrategia de la enseñanza, la estrategia del cómo, ya te corresponde a ti? Porque Dios sabía que nosotros como seres humanos íbamos a establecer fronteras culturales, barreras morales, íbamos a establecer cierto tipo, barreras políticas, sociales, íbamos a establecer todo ese tipo de cosas. Por eso nos dejó el cómo. Entonces, debe ser de acuerdo el cómo a nuestra capacidad, a nuestra voluntad, a nuestra conciencia, y con una conciencia clara de que si estamos comprometidos con Dios, el cómo va a estar relacionado con la manera con que Dios ha actuado con nosotros por medio de Jesucristo. No lo podríamos hacer solos. Por eso Jesucristo nos dijo que recibiríamos el poder del Espíritu Santo, que ya lo tenemos. Toda persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador tiene el poder del Espíritu Santo, que por causa del pecado, pero el pecado peor, el orgullo, a veces nosotros contristamos al Espíritu Santo y lo ponemos a un lado, o sea, lo entristecemos. Entonces Dios quiere que nosotros organicemos nuestro tiempo, organicemos nuestros intereses, establezcamos nuestras prioridades entre lo que Él nos pide y lo que nosotros queremos, y hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y eso es
anunciar las virtudes. Pero, ¿qué es lo que significa anunciar las virtudes? Primero, debe ser más que predicar y testificar con palabras. Anunciar las virtudes es más que predicar, es más que decir algo, es más que las palabras que yo digo. Nuestras palabras en la mayor parte de los casos no son consecuentes con nuestros hechos. Muchas veces decimos cosas que sabemos que no vamos a hacer o que creemos que vamos a hacer, pero que en su momento, en su debido momento, nos echamos para atrás o sencillamente no lo hacemos. Entonces, anunciar las virtudes, al ser más que solo las palabras, quiere decir que debe de trascender a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, a nuestros hechos. De Jesús se decía que palabras de gracia salían de su boca, pero ¿qué mayor gracia podemos tener que aquella cuando nuestras palabras son consecuentes con nuestros hechos? Y precisamente porque las palabras que Jesús decía y los hechos que él hacía eran consecuentes, estaban muy bien enlazados, entonces es por eso que la gente lo seguía, porque veía cosas en él que era consecuente con lo que hablaba. Y eso era lo que ellos veían, exactamente lo contrario veían en los fariseos. Por eso Jesús les dice, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. En otras palabras, queremos decir, si vamos a imponer una carga en alguien o le vamos a decir a alguien que nos ayude en algo, es porque nosotros podemos hacerlo también con ellos. Y si no lo sé, y es natural que la otra persona es posible que no lo sepa, entonces aprendamos juntos que sean nuestros hechos consecuentes con nuestras palabras. Y esto es el hecho de aceptar que alguien pueda hacer las cosas mejor que yo, por ejemplo, es un concepto de humildad que se puede manifestar cuando yo acepto que esa persona puede ser mejor que yo. No debemos olvidar que así como anunciamos las virtudes, también anunciamos defectos. Los defectos que tenemos con nuestros comportamientos. También significa estas tres cosas. Primero, significa lograr que la gente glorifique a Dios a través de nuestra conducta pública. Porque ve que está recibiendo un apoyo, que este está viniendo con sinceridad. Que alguien diga de uno, gracias a Dios por el apoyo que estoy recibiendo. Esa glorificación, ese reconocimiento a Dios es un anuncio de una virtud que solo Dios ha tenido y que Pablo lo menciona allí en el libro de Hechos de esta manera. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa es una virtud. El dar es una virtud. Aquello que no es un don es una virtud. Pero hay virtudes que se pueden relacionar con los dones de una manera muy fuerte. Y tus dones solamente entran en la práctica correcta cuando los manejas a través de las virtudes que tú quieres imitar de Jesucristo. Cuando Pablo dice aquí en sus palabras, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo, tal vez para no decir imiten a Jesucristo, ¿sí? Está tratando de decir que nosotros hagamos las cosas como Él las hizo, con la honestidad, la sinceridad y la claridad de nuestro corazón. Porque si no anunciamos las virtudes de nuestro Señor, estamos anunciando nuestros defectos. Y cuando decimos que somos cristianos, la gente dice que los defectos míos son los defectos de la iglesia. Por eso es peligroso anunciar otras cosas, no buscar anunciar las virtudes de nuestro Señor. Significa lograr que la gente glorifique a Dios. Cuando anuncias una virtud divina, lo que has incorporado a tu vida, la gente de manera natural glorifica a Dios. Mire, Él ha transformado nuestra personalidad
Él ha transformado nuestras costumbres, nuestro carácter. Él ha transformado nuestra vida familiar, nuestra vocación, cualquiera que ésta sea, en el trabajo, la construcción, carpintería, la docencia, cualquiera que ésta sea. Ha transformado nuestras finanzas, porque ahora comparto la parte que le corresponde a Dios con la iglesia. No, y las ha transformado todo a cosas mejores, que la gente que está a nuestro alrededor viéndolas, las desee para sí. Eso es lograr que la gente glorifique a Dios. Significa lograr la unidad de la iglesia. No olvidemos que la iglesia está compuesta de personas que no son perfectas, pero que caminan hacia la perfección. Por eso debemos evitar por todos los medios posibles que la iglesia se vea envuelta en cualquier pecado, en cualquier escándalo. Cuando ayudamos a los que caen, vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que debemos de ser consecuentes, debemos de ayudar a los que caen, no hacer leña del árbol caído, sino ayudar a los que caen, ayudarlos para que ellos se levanten. Y debo de considerarme a mí mismo. A lo mejor al que yo pueda ayudar hoy, mañana va a estar lo suficientemente fuerte para que me pueda ayudar a mí. Ese es considerarme a mí mismo. Ese es un acto de humildad. La humildad es una virtud divina. Por eso Dios exalta a los humildes. Entonces, cuando ayudamos a los que caen, cuando perdonamos a nuestros hermanos de corazón, como nos dice Jesús mismo, Jesucristo, ahí en Mateo versículo 18, en todos los versículos del 15 al 35, léalo con cuidado para que lo vea. Cuando ejercemos nuestros talentos, cuando ejercemos nuestros dones en el seno de la iglesia, estamos en plena unidad. La unidad no quiere decir uniformidad de pensamiento, pero sí debemos de tener un solo Dios, una sola fe, un bautismo, un solo espíritu, un amor. Todo eso que nosotros vemos en los primeros versículos del capítulo 4 de Efesios. Entonces, eso sí es como, sí lo debemos tener los cristianos, porque todos somos poseídos por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, es eso, mostrar, es lograr la unidad de la iglesia. Es una virtud luchar porque la iglesia esté siempre unida. Mantener intachable la dignidad y la reputación pública del Evangelio. Cómo se ha distorsionado el testimonio del Evangelio por causa de aquellos que, habiendo dicho que son cristianos, se han comportado de una manera tan inadecuada. Entonces, han mostrado algo que no es. Y la gente piensa que eso forma parte de lo que es, y eso no es cierto. Decir que aquella persona que es adúltera, por haber sido un evangelista, haber predicado la palabra, haber hecho esto, lo otro, y que después cometió el adulterio, se le puso en disciplina, no hizo caso, se fue a otra iglesia, en otra iglesia lo recibieron con bombos y platillos, no se dieron cuenta de todo lo que él hizo y llevó su problema a ese lugar, etcétera, etcétera, todo lo que esto ocurre. Pero los otros que sí se dieron cuenta de esto empiezan a decir, miren dónde está, esos son, y así como él es, son todos los demás. Eso es lo que suele pasar. Entonces, mantener la unidad de la iglesia, que es una virtud de los cristianos que debemos de buscar. Mire, Jesús en su oración de Juan 17 decía que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Buscaba la unidad. Pero no me quiero detener mucho en esto. Anunciar las virtudes también significa honrar al Rey, honrar a Dios, honrar a Jesucristo. Y esto envuelve ciertos hábitos y costumbres con los que debemos señalar a los demás que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allá en Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esto implica mi experiencia con mi hablar, con mis actitudes, con todo lo que nosotros anunciamos a través de nuestras actitudes. Y debemos de estar anunciando las virtudes, porque si no anunciamos las virtudes, estamos anunciando los defectos que tenemos.
y por culpa de esos defectos otros se van a ver dañados. Usa Satanás más los defectos de las personas para dañar a la iglesia que cualquier otra cosa. Porque los defectos siempre producen pecado en otras personas que creen que todos los demás son así como una persona. O sea, culpa a los demás de cómo es la iglesia. Entonces, los defectos que nosotros mostremos son atribuidos usualmente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a Cristo. Por eso mucha gente ha dejado de creer en Cristo, porque dice, no, yo no quiero ir a tu iglesia, porque si por ir a tu iglesia voy a ser como tú, prefiero seguir como soy. Y lo he oído, así que tenemos que anunciar las virtudes para glorificar al Rey. Tenemos que honrar al Rey para que se anuncien sus virtudes a través de nuestra vida. Recuerde que cuando Jesús anunciaba el reino de Dios, la gente lo buscaba, porque su vida representaba en sus actos y palabras y actitudes, porque lo que él representaba por medio de sus palabras, sus actos y sus actitudes, hacía que la gente lo quisiera imitar. Eso me recuerda que hay tipos de cristianos que nadie quiere imitar. Hay tipos de cristianos que nadie quiere imitar. Aunque ya he hablado de algunos, pero voy a hablar, hay unos que son extremadamente conservadores. Rayan en el fanatismo, no escuchan, no aplican el amor. El amor me permite escuchar y poder reconocer la diferencia. Me permite reconocer la diferencia, me permite escuchar. Entonces yo debo de hacer lo que es debido en ese sentido. Hay quienes no quieren ni siquiera agarrarle la mano a su esposa en público porque, no vayan a pensar mal. Todo le parece mal. Esa persona es realmente nociva. Y también el extremadamente liberal, no inspira confianza, no muestra diferencia entre su vida anterior y la nueva vida en Cristo. Y dicen, esta persona dice que conoció a Cristo y mire, sigue siendo igual que la anterior. Estas personas son nocivas. Esas personas tenemos nosotros que buscar no ser como ellas. Hay un término que es cristianismo verdadero, seguir y ser como Jesucristo. Por eso debemos de buscar ese punto de equilibrio que nos permita anunciar las verdaderas virtudes provenientes de mi relación con Dios, de mi relación en Jesucristo, que se trasluce en un verdadero cristianismo, sin adornos de ninguna especie. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es anunciar las virtudes que Dios ha puesto delante de mí para que yo adopte en mi vida. Mire, no es algo que va a llegar de manera natural. El Espíritu Santo es lo único que me llega una vez que yo ya soy salvo, una vez que el Señor me recibe. Pero todo lo demás nos dice el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9, nos dice que nosotros somos los que tenemos que ir añadiendo cada una de las virtudes de Dios a nuestra vida. Y nos lo dice de esta manera, que debemos de tener esta diligencia, la inquietud, la preocupación por añadir a nuestra fe, que es con lo que comenzamos, a nuestra fe, la virtud. O sea, todo aquello que viene de Dios y que me permite imitarlo para dar un testimonio de su presencia en mi vida. Eso es lo que solemos llamar la luz del Evangelio en nuestra vida. A la virtud, conocimiento. Hay que estudiar, hay que leer las Escrituras, hay que asistir a los estudios bíblicos, hay que asistir a los cursos de discipulado, la escuela dominical, escuela bíblica de vacaciones. Y si Dios me llama al seminario, instituto, todo lo que sirva para aumentar el conocimiento, porque mientras más sepa, Dios me utiliza más. Y es una virtud el conocimiento. El dominio propio, lo que yo les decía hace un rato, y al dominio propio hay que añadirle paciencia.
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Vea cómo podemos ir añadiendo todas esas cosas a nuestra vida, tan solo si nosotros nos proponemos hacerlo. Entonces, si tenéis estas cosas, continúa el apóstol, y abundan en vosotros, vea cómo lo recalca, abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y está hablando del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que decía. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista. Hay cristianos que no lo hacen. Hay cristianos que no lo añaden. Hay cristianos que son tan orgullosos que dicen, lo único que necesito solo soy Dios y yo. No. El cristianismo es Dios y yo y nosotros. La coinonía existe. Es una virtud estar con mis hermanos. Entonces, pero es corto de vista, está ciego, fue más allá, no ve, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No te está quitando del cristianismo, no te está cortando la salvación, pero te está diciendo que tú no la disfrutas. David, después de su pecado, cómo oró amargamente delante de Dios. Usted lo puede ver allá en el Salmo 52, cuando él dice, vuélveme al gozo de tu salvación, porque la salvación produce gozo. El gozo es una virtud que Dios quiere poner en nosotros, porque la salvación produce gozo. Por eso, olvidar la purificación de haber sido purificados de nuestros antiguos pecados, es perder el gozo de la salvación. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos imitar a Dios, busquemos imitar a Jesucristo, busquemos imitar a Dios en Jesucristo. Conozcamos bien qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en qué quiere Él que lo imitemos, porque eso es para lo que Él nos ha puesto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted anuncia las virtudes de Dios, usted está siendo uno de los más grandes evangelistas al estilo del apóstol Pablo. Le pido en el nombre del Señor que si no tiene a Cristo en su vida, no lo ha hecho su Señor, lo haga su Señor. Reciba al Espíritu Santo, acepte su salvación, practique el usar las virtudes de nuestro Señor, vívalas con su prójimo, crezca en el conocimiento, añada todas estas cosas a su vida y entonces usted va a tener una vida de la cual el Señor podrá decir al final del tiempo, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, por tu bendición, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, lo que nos dices y lo que nos das. Gracias por darnos también la oportunidad de la vida y la oportunidad del testimonio. Bendice a tus hijos y a aquellos que te decidan seguir hoy, Señor. Bendícelos y recíbelos en el nombre de Jesucristo. Permítenos conocerlos y que podamos acercarnos a ellos para darles el resto del mensaje tuyo, Padre Santo, y podernos incorporar a tu iglesia local. Gracias por ellos, gracias por tus hijos que han participado de este pan que tú nos has enviado, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de nuestra iglesia Maná. Y que tú, Señor, las bendigas siempre y los hagas crecer siempre en la sabiduría que tú has preparado para ellos. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.